en Hamburgo en el siglo XVII. Partimos de 1492, cuando por decreto de los reyes Fernando e Isabel, los judíos de Castilla, Aragón y los dominios reales tuvieron que elegir entre convertirse al catolicismo o irse de España. Algunos se convirtieron en católicos, se quedaron donde estaban, muchos se fueron hacia el este de Europa y también Turquía, y buena cantidad se refugiaron en Portugal, donde pudieron vivir declaradamente como judíos hasta que en 1497 el rey Don Manuel les obligó nuevamente a elegir entre conversión o muerte. Muchos judíos de Portugal se convirtieron en ese entonces en cristianos nuevos, pero siguieron viviendo donde estaban y practicando su judaísmo en forma oculta, a puertas cerradas, sin que los molestaran. 40 años más tarde, en 1536, la situación cambió totalmente cuando Portugal creó los tribunales de la Inquisición. Esto sí empujó a los criptojudíos a escaparse de Portugal. Hacia mitad del siglo XVI, los criptojudíos portugueses se instalaron en algunas ciudades de Europa occidental: Ámsterdam, Hamburgo, el noreste de Francia, para poder vivir abiertamente como judíos. Tengamos presente que estos inmigrantes habían nacido y crecido con la educación cristiana de Portugal y el claro mandato de sus padres y abuelos de tratar de lograr lo que ellos no habían podido cumplir: volver a la fe hebrea de sus antecesores. La generación de judíos que habían estudiado en su juventud las fuentes hebreas murió en España y Portugal sin poder dejar escrito testimonio alguno de las fuentes hebreas. La sola presencia de un libro de rezos o un texto de Talmud o de comentarios rabínicos en una casa de cristianos nuevos hubiera sido suficiente para hacer quemar vivos en la hoguera a todos los habitantes de la casa. A los descendientes de estos nuevos cristianos, la Inquisición les impidió practicar el judaísmo y no pudieron acceder a ningún texto de ley hebrea. A mediados del siglo XVI, fueron estos los criptojudíos que volvieron a la fe que sus ancestros habían practicado 2 o 3 generaciones atrás. Tenían una identidad judía precaria, en conflicto con la educación católica, que tampoco sentían suya. Algunos de esos descendientes de conversos se integraron a la comunidad de judíos portugueses en Hamburgo, en Ámsterdam. Otros se convirtieron en cristianos protestantes, luteranos o calvinistas, y también hubo quienes permanecieron al margen, como judíos sin sinagoga, que se negaban a rezar, se negaban a poner una mezuzá en la puerta de sus casas, tampoco aceptaban la autoridad de los rabinos, ni el estudio de la ley hebrea. Los episodios más dramáticos en estos librepensadores son los de Uriel da Costa, nació en Portugal, murió en Ámsterdam, y Baruch Spinoza, que nació y vivió y murió en Holanda. En ese entonces, las comunidades judías sefarditas establecidas declararon a ellos dos herejes.
les dieron el jerem, excomunión. Expulsados de la comunidad, no les permitieron siquiera ser enterrados en cementerio judío. Miren, es algo muy interesante. Piensen que Uriel da Costa y Baruch Spinoza hubieran vivido ahora, en este siglo XXI. ¿Estarían dando clases en todas las universidades? ¿Los aceptaríamos como judíos laicos? Y los tendríamos acá, nos tendríamos acá también en este simposio posiblemente. Son las épocas. Hamburgo era una ciudad imperial libre, es decir, autónoma, formalmente bajo dominio del emperador desde 1189. Después, más tarde, se integraría la Liga Hanseática. Los registros de la comunidad sefaradí de Hamburgo que se han encontrado son del periodo 1652 a 1682. 30 años. Las actas que pude consultar dejan ver que los judíos sefaraditas de Hamburgo no se casaban con judíos ashkenazim, a los que llamaban tedescos. Tampoco con los judíos de Polonia y Lituania, a los que llamaban polacos. Los historiadores dicen que las parejas mixtas entre judíos sefarditas y ashkenazíes prácticamente no existían. Los judíos sefarditas, llamados portugueses, llegaron a Hamburgo hacia finales del siglo XVI. En 1612, pagando una cifra importante, consiguieron permiso expreso del Senado para vivir en Hamburgo. Hamburgo era regida por un Senado. Una de las primeras cosas que hicieron estos judíos sefarditas fue comprar terrenos para un cementerio judío en Altona, en ese entonces perteneciente al reino de Dinamarca, a 15 kilómetros de Hamburgo. Altona pasó a ser ciudad independiente en 1664 y desde 1937 Altona es parte de Hamburgo. A ese cementerio, es muy interesante, ustedes saben que la escritura de compraventa está ahí en los registros, la escritura de compraventa del cementerio. Bueno, en 1600, estaba diciendo, a este cementerio se agregaron más terrenos, se convirtió en un gran cementerio judío de la zona que tenía 3 secciones. Una sección era de los sefaraditas de Hamburgo, otro de los ashkenazim de Hamburgo, y una tercera sección hay judíos de otras ciudades de Alemania, porque no en todos lados había cementerio para los judíos. El cementerio existe, aún hoy se puede ver, y se distinguen las tumbas, porque los judíos ashkenazim tienen matzeibot verticales, mientras que los judíos sefaradim, siguiendo la costumbre de la España ibérica, son matzeibot horizontales. Sí. El cementerio fue usado hasta 1869, en que una ley prohibió enterrar dentro de las ciudades y todos los cementerios pasaron fuera del área urbana. El permiso de residencia para los judíos sefarditas fue muy amplio. Les autorizaba a ejercer comercio mayorista, comercio internacional, la banca y los oficios. Una rolla, una lista de ese tiempo, enumera en la comunidad sefaradita 125 adultos, además de niños y sirvientes. Había entre ellos
barberos y expertos en el arte de curar, poetas, rabinos, maestros, comerciantes. Al principio no se les permitió la práctica pública de su religión, pero sí pudieron tener un lugar de estudio y culto, un Talmud Torá en una casa particular, que fue la de Elija Aboab Cardoso. El emperador Ferdinando II de Habsburgo, que era católico, llamó a esta habitación sinagoga y se quejó al Senado de la ciudad. En Hamburgo, la población era de religión protestante y los católicos no estaban autorizados a construir iglesia en aquella época. ¿Por qué acordar a los derechos? ¿Por qué los judíos podían tener una sinagoga? Pero a pesar de la protesta y de los discursos violentos del clero luterano y calvinista, el Senado de Hamburgo continuó protegiendo a los judíos portugueses. En 1617 consiguieron el derecho a designar 4 integrantes de la Bolsa de Hamburgo, la Bolsa de Valores. Se levantaron 3 pequeñas sinagogas sefarditas. 35 años más tarde, en 1652, todos los sefarditas se unieron en una sola congregación con una gran sinagoga. La comunidad judía Ashkenazi llegó a Hamburgo más tarde, a mediados del siglo XVII, también a cambio de un pago de dinero. Hablaban no portugués, sino alemán medieval, mezclado con algo así como 30% de palabras en hebreo y arameo. Ese idioma era un yiddish antiguo. No tuvieron autorización para tantas actividades como los sefarditas. Los ashkenazíes recibieron permiso para comprar y vender mercaderías usadas y para ser prestamistas. Pudieron mantener su sinagoga y establecer yeshivá, una academia de estudios de Talmud. Junto a los libros de historia, encontramos un libro testimonial de la comunidad judía de Hamburgo en los fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Es este: Las memorias de Glückel de Hamelin. El primer libro en idioma yiddish escrito por una mujer. Del libro de Glückel de Hamelin surgen datos testimoniales que no figuran en las actas oficiales y prueban algo muy interesante. Ashkenazim y Sefaradim no se casaban entre ellos, pero estaban en muy buenas relaciones. Como ejemplo les voy a dar 2. Glückel confía en médicos judíos portugueses, los doctores López y Fonseca, para que alivien a su marido en sus últimas horas. Glückel cuenta en su libro cómo reaccionan los judíos de Hamburgo y localidades vecinas, Sefaradim y Ashkenazim, bajo la influencia del falso mesías Shabbatai Tzvi o Sevi. Shabbatai nació en 1625 en Esmirna, Turquía. Se convenció a sí mismo que era el Mesías de la tradición hebrea. Los judíos de su tiempo también lo creyeron, vendieron o regalaron sus bienes, porque entendieron que con la llegada del Mesías, los bienes terrenales ya no tenían ninguna importancia. Dejaron de trabajar y se sentaron a esperar el anuncio de que llegó el Mesías para viajar a la tierra de Israel. Aprontaron comida y agua para el camino. Y mientras tanto, quienes recibían en Hamburgo cartas con noticias de Shabbatai desde Esmirna eran los sefaradim, que tenían parientes en Turquía.
Las cartas llegaban en idioma portugués, pero en cuanto llegaban, las mandaban a su sinagoga, la sinagoga sefardita, para leer y traducir. ¿A quiénes invitaban a la sinagoga? A sefardim y ashkenazim. Todos iban a la sinagoga sefardita a escuchar la lectura y traducción de esas cartas. Todos se abrazaban y lloraban de emoción. Se vestían de fiesta con sus mejores ropas. Eso fue alrededor de un año aproximadamente, de 1665 a 1666, hasta que llegaron las noticias de que Shabbatai se había convertido al Islam, se casó con una bella mujer y quedó viviendo bajo la protección del sultán turco por un tiempo. Después se tuvo que ir. Las cartas seguían llegando desde Turquía a los sefardín de Hamburgo, contando la misma desesperación de todos los que habían creído en el falso Mesías. Perdón, Esther, estamos llegando al final, ya hemos llegado al final. ¿Puedes sintetizar? Sí, me queda una frase. Para terminar con la comunidad de Hamburgo, judía, en la Segunda Guerra Mundial, todos los judíos de Hamburgo, bueno, terminaron. Sin embargo, unos años después, se inició una nueva congregación judía en Hamburgo, principalmente con inmigrantes de la Unión Soviética, y hay unos 3000 feligreses. Y con esto he terminado. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que respetaste muy bien los tiempos y hemos visto un panorama muy interesante de algo que a lo mejor podremos desarrollar más ampliamente en otro momento. Acá tengo algunas preguntas. Primero, bueno, lo de la bibliografía que pide Manuel Férez, yo supongo que te podías comunicar directamente con Esther. Llamando. Sí. Después, Mario, ¿puedes ampliar más detalles sobre el primer libro en yiddish escrito por una mujer? Bueno, es muy interesante. Esta pregunta tiene que estar hecha por un hombre, ¿no es cierto? Claro, es el primer libro en yiddish. Ella lo escribió como legado a sus Un diario, un diario. un diario, sí, son las memorias. Y escribe a sus hijos para que sepan de qué familia provienen. Es un libro que se mantuvo en el entorno familiar. Ella hizo 2 copias manuscritas, una para un hijo, una para un nieto. Y ahí ella cuenta la historia casera, los sucesos que sucedieron entre el fin del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Es un testimonio impresionante de muchas cosas que no se sabían. Las historiadores escriben historias, pero ella lo que trae es testimonios de cómo se vivía, de las guerras que hubieron y los pogroms que hubieron en otros lugares de Europa, y Hamburgo se convirtió en refugio. Ella cuenta lo que pasó cuando vino una peste a la ciudad. Una peste, no sabemos cuál, no había hospital judío. Entonces, ¿quiénes aceptaban a los enfermos en su casa? Las familias judías. ¿A dónde los mandaban? Al altillo. Al altillo, los altillos de las casas eran amplios. Y, a ver, la suegra de ella, De Glückel. se dedicó a atender a 10 personas que estaban enfermas y admitió en su altillo. Esa mujer que era ya una señora grande, se subía las 2 o 3 pisos de escalera hasta el altillo para llevarles todos los días comida. ¿Qué pasó con esa señora? Se contagió y se murió de la peste. Lo que tiene excelente el libro Yo de... creo que vamos a tener que terminar acá. Disculpa, mil disculpas, pero nuestro segundo disertante está esperando.
volveremos seguramente sobre todo esto que es tan interesante. Muchas gracias, Esther. Gracias a ti, Helen. Bueno, nuestro segundo disertante es Manuel Pérez Gil. Nacido en México, Manuel vive actualmente en Chile. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de México y tiene una maestría en Integración Europea por la Universidad de Barcelona. En los últimos años ha hecho estancias de investigación en Israel, Palestina, Turquía y Azerbaiyán para investigar los procesos de configuración de las identidades diaspóricas de las minorías, por ejemplo, árabes en Israel, de las minorías religiosas en Bakú, Azerbaiyán, la de los kurdos en Turquía o la de los sefaradíes en el Chile actual. La ponencia de hoy de Manuel, cuyo título es un poco difícil, pero presten atención, el rol del homeland y otras comunidades en la configuración identitaria diaspórica sefaradí en el Chile actual, está basada en aspectos de la investigación que está llevando a cabo en el marco de su doctorado en sociología por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Te doy la palabra, estimado Manuel, te escuchamos. Hola, Helen, muchas gracias. Ilan, Graciela, Mario, todos los que me invitaron, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo voy a presentar a manera todavía exploratoria lo que yo hago en mi investigación de doctorado, como decía muy bien Helen, entonces no es una cosa concluida, y sí, tiene un título aburrido, como todas las tesis de investigación tienen título aburrido, pero voy a hacer una presentación para hacerlo menos aburrido, ¿ok? Soy mexicano, entonces a lo mejor hablo un poco extraño para algunos de ustedes, pero miren, a mí me llamó la atención el tema, porque viniendo de México, en donde la configuración comunitaria judía es diferente, los que conozcan México pues saben que hay una comunidad sefaradí, una comunidad ashkenazí, dos comunidades mizrahís, la de Monte Sinai y Maguen David. En Chile me llamaba la atención que esto era muy diferente. Y no solo por eso, sino porque además, como ustedes saben, muchachos, en Chile hay la comunidad palestina más grande fuera de Medio Oriente. Estamos hablando de casi 500.000 de personas chilenas que tienen un origen palestino, y eso a mí me empezaba a llevar a la idea de que hay y aquí parto, una invisibilización del judaísmo no ashkenazí en Chile. O sea, hay un dominio ashkenazí, la comunidad judía chilena es predominantemente ashkenazí, y la comunidad sefaradí se ha ido agrupando de manera interesante esta parte de la historia, y para esto yo me enfoco en el estudio de dos grupos. Los judíos sefaradíes de tercera generación, o sea, los nietos de inmigrantes, ahorita los veremos, y otro grupo que son los conversos al judaísmo, que son parte de la comunidad sefaradí. Porque lo que yo quiero investigar es si hay procesos no solo de herencia de la identidad, sino también de adopción con el caso de los conversos. Ahorita lo veremos, ¿no? O sea, no solo el converso en términos religiosos, sino también una adopción cultural a los sefaradí de una persona que se convierte. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, históricamente no los voy a aburrir. Hay muchos libros, por ejemplo, este de Jacob Cohen Ventura, de los judíos de la Araucanía. Entonces puse una foto a la izquierda, la ciudad de Monastir, en la actual Macedonia, la zona de los Balcanes, donde viene gran parte de la comunidad sefaradí chilena, no todas, hay gente que viene de otros lados, como veremos ahorita, pero había esa conexión, ¿no? Y llevándolo a Temuco, donde está la sinagoga más austral del mundo, pues bueno, ahí llegaron. Como esta conexión de Balcanes a Chile, a Temuco, empieza a configurar la identidad de los sefaradíes en este país, ¿no? Hay mucha producción académica en este sentido. Por ejemplo, aquí este paper me gusta, me parece interesante. Son los judíos griegos, judíos de Salónica, esta ciudad salónica, que también llegaron a Chile en un proceso de inmigración interesante. Solo lo menciono porque, si bien mencioné que hay una comunidad de Monastir importante, hay incluso marroquíes, también hay algunos griegos de esta configuración de la comunidad sefaradí chilena, ¿ok? Déjame pasar, será aquí. No voy a ahondar en la historia, es muy
fácil, en Google lo pueden ustedes encontrar, pero digamos que este periodo de tiempo es importante para la configuración de las comunidades o de la comunidad judía en Chile, 1880 a 1930. En este periodo de tiempo, la inmigración sefaradí, principalmente de lo que era el Imperio Otomano, empezó a llegar a lo que sería Chile, el Chile moderno, ¿no? Moisés Senderey, ahí les puse el link, por si lo quieren ustedes ver. La página está horrible, pero tiene súper buena información, la verdad. Dice, esta migración, esta gente que llegó, que empezó a llegar en este periodo, que estableció las instituciones, las bases de las instituciones comunitarias, tenía tres parámetros, como él le llama. Por un lado, estaban los llegados directamente de Cefar, o sea, la gente que venía de la zona, como ya mencionaba Esther, no solo España, sino también Portugal, que tanto marranos como conversos, pero que fueron absorbidos por la población chilena, se perdieron. ¿Okay? De ahí saldrán algunos de los conversos actuales que yo investigo, que serían descendientes de estos que llegaron y se perdieron, se asimilaron. Número dos, también hubo judíos de esta zona del mundo que llegaron a Chile, pero no se integraron a las instituciones o a la vida judía, pero a pesar de ser matrimonios mixtos, de judío con no judío, mantuvieron una conciencia judía o un tipo de identidad o identificación judía. Entonces, a diferencia de la primera, no se absorbieron completamente, sino también se asimilaron de alguna manera, pero permaneciendo. Los nietos de estos son los que yo investigo, ¿me explico? Los nietos de estos inmigrantes, ¿no? Y los terceros, un grupo que es el más importante, que es el que da sentido a la comunidad judía sefaradí de Chile, son los que sin convertirse al catolicismo, llegaron al Imperio Otomano y empezaron a fundar las instituciones comunitarias. En ese sentido, las guerras de los Balcanes, ustedes pueden ver la historia del Imperio Otomano, las guerras balcánicas es un punto de inflexión, 1912, 1913, muchos judíos siguen abandonando la zona de los Balcanes y muchos llegaron a la zona de lo que hoy es Chile, ¿no? Entonces este periodo de tiempo solo lo menciono velozmente. Mi propuesta de investigación tiene unos ejes que les quiero presentar para que me los critiquen si quieren, los comenten. Tiene ejes teóricos, ¿no? En primer lugar, la idea de un homeland, la idea de un hogar de referencia, ¿ok? Esta palabra en inglés, perdón que la use en inglés, pero no tiene un equivalente tan claro en español. Un homeland es un lugar de identidad, ¿ok? Pero en este caso tenemos por lo menos dos. El homeland tradicional, o sea, en este caso el Estado de Israel o Eretz Israel, el homeland general para los judíos, pero también estos muchachos que yo investigo, y muchachas que yo investigo, tienen una relación con otro homeland, que es el homeland familiar, o sea, el lugar de donde su familia llegó. ¿Cómo se mueve? Esta es parte de mi investigación. ¿Cómo se mueve el nieto de este judío entre la relación a su homeland tradicional, que es Israel, y a su homeland familiar, que es ese heredado de su abuelo, ¿no? Hay una corriente académica muy interesante, que ustedes seguro conocen, que es los estudios de diáspora, que empiezan a complejizar la relación homeland-diáspora y la intentan desromantizar. Es más pragmática, es más vivible, ¿ok? Las comunidades judías, no solo la sefaradí, cualquier comunidad judía del mundo, establece complejos y particulares procesos de identificación con sus homeland, como ya lo expliqué. ¿Cómo se desenvuelve en el caso chileno? Pues bueno, muchachos, muy fácil, son chilenos. Viven en un ambiente sociocultural chileno, ¿ok? Por eso la comunidad, la identidad sefaradí tiene que también ser vista desde la chilenidad. ¿Por qué? Porque esa identidad judía sefaradí, si bien está influida por sus homeland, pues se desarrolla en un ambiente cultural chileno, ¿no? Como en México, como en Argentina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta los particularismos culturales y políticos de las comunidades judías, ¿ok? El segundo eje es este. Hay distintas formas en la modernidad de entender conceptos como diáspora, como homeland, como identidad judía, como qué es ser sefaradí, como qué es ser mizrahi, ashkenazí. Esta complejidad y nuevas formas de entenderlas no están fijas, porque generan nuevas concepciones del concepto diáspora, por ejemplo. ¿Los judíos están en diáspora? ¿Son comunidades diaspóricas necesariamente? Bueno, la modernidad dice a veces sí y a veces no. Hay procesos diversos por los cuales los judíos experimentan y definen sus propias identidades que nos dan como resultado esto, que es la reconfiguración de los sefaradí y los mizrahi en ambientes culturales diversos. Por eso para mí como mexicano residente en Chile, la forma de la reconfiguración identitaria sefaradí era muy diferente a la forma mexicana, ¿ok? Como algunos de ustedes seguro saben. Distintas formas de entender estos conceptos.
Esto me lo voy a saltar un poquito, pero ustedes son especialistas en este tema. Yo no soy especialista en los sefaradí, pero ustedes saben que hay un renacimiento y hay interés recuperado por los sefaradí, esta nostalgia por los sefaradí, que está en la recuperación del ladino, como súper bien este congreso lo muestra, ¿no? Este redescubrimiento de la historia e identidad, como lo que acabamos de escuchar de la comunidad sefaradí de Hamburgo, pues es una forma de recuperar el pasado sefaradí en la modernidad en un ambiente argentino, por lo demás, porque creo que Esther es argentina, ¿no? Y bueno, todo lo anterior, muchachos, nos lleva a esto. Hay procesos complejos de conexión, desconexión con Israel, por ejemplo. Cuando hay una guerra, la comunidad sefaradí, o hay un conflicto en Palestina, empieza a tener influencias externas. Piensen en el caso chileno, 400.000 palestinos hablando del tema. Esto está todo el tiempo en la prensa, todo el tiempo en los medios de comunicación. Eso de alguna u otra manera conecta y desconecta a la persona judía con Israel. Algo interesante de mis entrevistas, que estoy en el periodo de entrevistas, es que los jóvenes judíos sefaradíes de Chile no ven a los sefaradí mizrahi de Israel. Son un poco ciegos a esta mizrahiut, como le han dicho, ¿no? En Israel, esta recuperación de lo mizrahi, estos cambios demográficos del propio Israel. Son un poco ciegos a ellos. Ellos están interesados en el conflicto político y militar que existe, las intifadas, las guerras, etc. Entonces, cuando uno pregunta con ellos, oye, ¿y qué opinas de la nueva exacerbación de la identidad sefaradí y mizrahi en Israel? Ellos no lo ven así, porque el homeland tradicional, en este caso Israel, no les sirve para eso. El homeland tradicional no es una fuente de identidad sefaradí, es una fuente de identidad meramente judía, ¿ok? Hay una crisis en la reconfiguración de los conceptos tradicionales desde los cuales estudiamos lo judío, hay una crisis de los conceptos mizrahi sefaradí, hay que repensarlos. Y como les decía, mi tesis parte de que hay dos o más homelands y hay triangulaciones dinámicas, ¿ok? Que nos lleva a pensar lo judío desde nuevas matrices identitarias. Y en el caso chileno es este, ¿no? Las comunidades judías de América Latina y sus procesos identitarios son un objeto de estudio por sí mismos, ¿ok? Este es parte de lo que ustedes están exponiendo en el seminario. Y esto es mi justificación, ¿no? Las diásporas modernas, muchachos, incluida la judía, pero también la armenia, la griega, la kurda, la turca, la que ustedes me digan, generan identidades fluidas e híbridas. No están fijas y siempre se mueven. Y se mueven en respuesta tanto a factores internos, como en Chile, tanto el espacio no judío, pero también hacia lo judío. En el caso chileno, los sefaradís y mizrahís han tenido que sacudirse un poco y adaptarse también al mismo tiempo al dominio ashkenazí a lo largo de la historia, ¿ok? Gorman y Kasbarian hablan de que las identidades están movidas tanto en lo transnacional, conexiones transnacionales, como locales. En esa dinámica transnacional, pero también local, se entiende mejor lo sefaradí en Chile, o en Argentina, o en México, ¿ok? Es cierto que la vida comunitaria judía en Chile y en Argentina y en el mundo se estableció y se organizó en un pasado específico, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Pero esa vida comunitaria se sostiene y reconfigura en el presente, ¿ok? Por lo tanto, empieza a haber movimientos de equilibrio o búsqueda de equilibrios entre un apego a una patria real o imaginada, a Israel, a Monastir, a Salónica, con la vida pragmática en el país. O sea, yo tengo que empezar a mediar entre estos dos puntos, ¿no? La tercera generación ya parte de lo chileno, no parte de lo migratorio, parte de ser chileno y jugar con esta doble movimiento, ¿no? Por lo tanto, como ya les dije, estudio las identidades heredadas, pero también las identidades adquiridas. En el caso de los conversos es una adquisición, ¿no? Cosas que he empezado a ver en mis entrevistas, y cosas como las que menciona Kachik Tololian, que es un estudioso de las diásporas, principalmente a la Armenia, pero también nos dice que esto se aplica en general. Las terceras generaciones empiezan a tender puentes que él llama turismo diaspórico. Vamos con el abuelo y el papá y la mamá o la abuela, vamos al pueblo de donde vinieron. Viajan, hacen un viaje familiar y empiezan a tener ciertas conexiones locales, ¿ok? Y eso hace que muchas veces mis entrevistados, este viaje como diaspórico, al lugar de origen de los suyos, me pasó a mí, yo soy descendiente de cubanos y españoles, también habría que ir al lugar original, al pueblo, mi apellido es un pueblo, el pueblo de Férez, o sea, había que ir al pueblo, eso te empieza a activar la memoria.
y empieza a hacer que tú empieces a investigar más tu pasado. Entonces, este turismo diaspórico es un concepto interesante que se activa en la tercera generación de inmigrantes judíos, ¿ok? Los conversos, como bien decía Esther hace rato, también es cierto que hay conversos que empiezan a redescubrir. A mí no me importa si es cierto o falso, no me importa si esto se lo inventa o es real. Los conversos al judaísmo, que son parte de la comunidad sefaradí de Chile, redescubren un pasado judío. Ah, es que yo tenía antepasado, le dan un sentido a su conversión que a veces es más bien por razones familiares, me quiero casar con alguien, o por la razón que sea, no me interesa tanto la razón de la conversión, sino como estoy intentando exponer, el mantenimiento de la identidad sefaradí, ¿ok? No importa si esa convicción es real o imaginada, lo importante es que ellos empiezan a establecer una identidad, ¿ok? Con los sefaradí, no solo con los judíos, sino con los sefaradí. Entonces mi pregunta es cómo recrean los sefaradí. Muchas veces es a través de la comida, ¿ok? Aunque también hay una tesis súper interesante que ahorita les voy a mencionar al final, de una muchacha que hizo para su maestría, a veces es en el ritual religioso. Ahorita voy a explicar por qué, acuérdense de esta, porque esto es al final, ¿ok? Estas dos fotos, otra vez es una forma de ir conectando, ¿no? A la izquierda ustedes ven la sinagoga Cajal Aragón, que era la sinagoga más importante de la ciudad de Monastir, que además fue saqueada durante la Guerra Mundial, ¿ok? Esta foto está en el archivo, y a la derecha es una foto de la sinagoga de Temuco, ¿ok? Esto no es un tema que yo me meta, pero también lo vi en México, los que sean mexicanos lo saben. Hay proyectos de creación de sinagogas que rememoran el pasado. Los que sean mexicanos, vayan a las sinagogas estas que están en el centro de la Ciudad de México, que hay dos, la árabe y la ashkenazí. La ashkenazí es una réplica perfecta de una sinagoga lituana. O sea, en una sinagoga en la Ciudad de México hay una reproducción del espacio lituano, pasa un poco aquí, ¿no? La sinagoga de Temuco de alguna manera también reproducirá algunos elementos sinagogales de las sinagogas de, en este caso, Monastir. No es un tema que me haya yo metido mucho, pero me parece también interesante para ustedes. Y claro, todo esto no está en el abstracto, muchachos. Mis entrevistados están lidiando con su identidad sefaradí en un ambiente chileno particular. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que en la política, todo hizo mucho ruido en los últimos meses, personajes como Daniel Jadwe tensionan en relación con lo judío. Y entonces, en el ambiente no judío, la idea es judío igual a europeo, palestino igual a medio oriental. Y ahí desaparecen, se invisibilizan en el discurso político, cultural, chileno, no judío, a los judíos sefaradíes, se borran. ¿Ok? Entonces, cómo las dinámicas particulares, el caso chileno tiene cuestiones particulares, impactan en la identidad, en los procesos identitarios de los judíos sefaradíes. Esta es la última presentación para ajustarnos al tiempo, pero ven qué interesante, son ejemplos de esta adaptación, por ejemplo, esta charla, ¿no? Esta muchacha Valentina Barnero se pregunta algo parecido a lo que yo, dice, a ver, dentro de la comunidad sefaradí, hay no sefaradíes que participan dentro, los judíos marroquíes. Lo que ella hace es un mapeo de dónde se ubican los judíos marroquíes, pero llama la atención. Entonces hay un debate sobre los sefaradíes. Vean cómo, si ustedes le preguntan a un chileno, oiga, ¿qué opina usted de los judíos marroquíes? Te va a decir, ¿y esos quiénes son? Porque en el imaginario colectivo chileno, el judío está conectado con Europa, con una idea de ser blanco, que es parte eso no solo en Chile, sino en el mundo. Estamos en una moda terrible, progre terrible, de igualar judío con blanco y con privilegios, cuando esto no es así. O sea, el judío, como ustedes saben mejor que yo, tiene una diversidad cultural y étnica enorme, ¿no? Arriba a la derecha les puse un artículo del señor Matus, que seguro lo han leído, es un historiador interesante. Nuevo registro histórico de los sefaradíes en Chile. Buscan su propio censo. Vamos a contarnos nosotros mismos, no los ashkenazís, no un presidente de la comunidad que es ashkenazí, sino nosotros mismos. Y abajo a la izquierda les puse un póster de la comunidad israelita sefaradí, que tiene que ver con Israel. Son soldados o israelíes asesinados, entonces ¿cómo se conectan allá? Pero fíjense los apellidos de los muchachos. No son sefaradíes. Por eso se reafirma mi hipótesis hasta el momento de que para los judíos de tercera generación, Israel no funciona como un generador de identidad sefaradí, el Estado. Funciona para otras cosas, pero no para los sefaradí. Entonces los sefaradí se reproduce en el ambiente familiar, en la sinagoga,
en las tradiciones familiares, en la forma de comer, en la forma de rezar. Y en Israel también hay un boom de los estudios sefaradís y mizrahís, como ustedes saben, ya es un estado que si bien fue fundado por judíos ashkenazís y la élite dominante en Israel es ashkenazí, hoy la mayoría de la población judía de Israel es no ashkenazí. Entonces les pongo el Centro Educativo Sefaradí de Jerusalén, que es completamente desconocido para mis entrevistados. No saben que existe, porque su relación con Israel no va por ahí. Y bueno, esta sí es la última. Este es el ambiente cultural de donde se desarrolla no solo la identidad judía, sino la identidad sefarada. Esto es particular de Chile, por eso pongo estos ejemplos, ¿no? No sé cómo le llaman ustedes, póster, Allende era judío. Allende era judío y por lo tanto, los que hoy asesinan a los palestinos. Eso solo se entiende en el ambiente chileno, ¿estamos de acuerdo? Eso solo se empieza a tener sentido en los chilenos, como cuando mis amigos argentinos me platican del antisemitismo en Argentina, pues bueno, además de lo general, hay cuestiones particulares. En Chile hay un renacimiento del antisemitismo de derecha, poco visto en los medios de comunicación y poco hablado por la comunidad judía. Ven en la foto de arriba una marcha que tuvo elementos neonazis, un saludo neonazis, eslogan neonazis, aquí en Santiago, esto fue este mismo año. Y abajo, una federación palestina, poderosa, influyente, dominante, que censura, que condiciona el discurso. Y fíjense, en las universidades, un tema que también me interesa, otro día platicamos de eso porque es un tema súper interesante, la censura y la agresión a lo judío en los ambientes académicos de América Latina tiene que ser reflexionado, ¿ok? Los estudiantes denuncian a candidato sionista en elecciones universitarias en la Chile. O sea, un muchacho judío, chileno, por ser judío y sionista, fue marginado de las elecciones a los representantes educativos. Por lo tanto, para terminar en tiempo, porque ya le sí, por favor. la mano, sí. Para estudiar los sefaradí, en mi opinión, influye mucho tanto lo familiar, pero también lo cultural y político en donde se desarrolla esa identidad sefaradí. En este caso, Chile del siglo XXI con características particulares del Chile como tal. O sea, en ese sentido, mi tesis apunta a que hay diferentes focos de identidad dentro de los cuales o hacia los cuales mis entrevistados establecen complejos pero interesantes procesos de identidad e identificación. Muchas gracias, muchachos. Manuel, muchas gracias. La verdad que este tema es súper interesante, súper interesante. Y bueno, vos también tendríamos que invitarte en otro momento para explayarte con más detalles, porque son cosas que no conocemos. Vamos a pasar ahora a... ¿Hay alguna pregunta, Ilan? No. Yo tendría una pregunta de poca importancia. ¿Por qué en un momento decís que los judíos fueron aceptados por los protestantes y no los católicos? Al principio, ¿no? En los primeros tiempos de la inmigración. ¿A mí o a Esther? Eso es para Esther. Perdón. No, bien. perdón. Yo te quería preguntar por qué los sefaradíes no ven a Israel como su homeland, al igual que los ashkenazíes. Perdón. No es que no lo vean, o sea, eso tiene que ver con cómo se muestra Israel al judío chileno. Israel no ha hecho una labor, no sé en los países de América Latina, no ha hecho una labor en Chile de mostrar la diversidad interna judía de Israel. Lo que hace Israel en Chile es mostrar la historia, las guerras. Si tú preguntas a mis entrevistados, yo les pregunto, ¿qué sabes de Israel? Las guerras, te mencionan políticos, te mencionan su viaje de Akshara, pero todas las dinámicas sefaradís de Israel son invisibles a mis entrevistados, no las saben ver. No porque no sepan, sino porque no se les ha enseñado a ver. En otras palabras, ellos no encuentran sefaradismo en Israel. Lo encuentran en su familia, lo encuentran en su historia familiar, en estos viajes, que es un fenómeno muy interesante. Todos mis entrevistados, Helen, todos, que son muchos muchachos, ¿no? Casi la tercera generación son gente de 20, 30 años, pone su viaje con sus abuelos o su familia al lugar como un evento que detonó su sefaradismo. ¿Me explico? Para ellos. Entonces empiezan a comprar libros, empiezan a estudiar la historia de la ciudad. Es súper interesante, pero no es que Israel no... Es que no funciona para eso. Para mis entrevistados, Israel funciona como el homeland
judío, general. No le funciona para identidad sefaradí, no saben de cantantes sefaradís o mizrahís en Israel, saben muy poco de la historia de los sefaradís y mizrahís en Israel, o sea, porque no lo saben ver así, porque Israel no se muestra de esa manera acá en Chile. Muchas gracias por esta respuesta y creo que me da pie para la próxima ponencia, que es del doctor Efraín Davidi. Podemos tener, sí, buenos días, Efraín, un gusto presentarte. Tu trabajo también es súper interesante y poco conocido, por lo menos para mí. Efraín es argentino de nacimiento, es docente e investigador en las universidades Ben-Gurión y Tel Aviv. Recuerda cómo la llegada a Israel en los años 1950-60 de cientos de miles de judíos árabes provocó un profundo cambio en la sociedad israelí. Denominados al principio sefaradíes, estos judíos pasaron a ser categorizados como comunidad egipcia, marroquí, iraquí, etc. A fines de los 70, esta clasificación se puso en duda, en debate, y el investigador, también argentino de origen, Dr. Shlomo Svirsky, popularizó el término Mizrahi para denominar a todos aquellos israelíes provenientes de África o Asia. Su libro, el de Svirsky, Judíos orientales y ashkenazíes en Israel, la división étnica del trabajo, produjo una profunda ruptura en la historia de la investigación social en Israel. Esta tipificación persiste hoy, a pesar de que la mayoría de los denominados mizrahim ya son israelíes de segunda y tercera generación, provocando no pocas consecuencias a nivel político, social, económico y cultural. En su ponencia, Efraín trata de elucidar si lo afirmado por Svirsky se ha confirmado o no. La palabra es para vos. Gracias. Bueno, buenas tardes desde Tel Aviv. Digo buenas tardes porque aquí ya es la tarde. Gracias por la invitación. Las charlas son muy interesantes. Y también, al parecer, el tema que voy a hablar es un poco abstracto. Voy a hablar de un libro que se publicó hace 40 años por el doctor Svirsky, que la traducción mía es probablemente la traducción en inglés. El libro no ha sido traducido a ningún idioma fuera del hebreo, pero en hebreo se llama Lo Nechshalim el Amenuchshalim, o si podría traducir, no débiles, sino debilitados. O sea, y el subtítulo es Mizrahim y Ashkenazim de Israel, Mizrahim y Ashkenazíes en Israel, una visión sociológica y charlas con militantes. Es un libro de 360 páginas, no es un pequeño opúsculo, y al decir de aquellos que investigan la sociología israelí, y traigo el nuevo libro publicado hace pocos meses atrás por Uri Ram, que es el profesor Uri Ram, que es el mayor experto de sociología, historia de la sociología israelí, ex presidente de la Asociación Sociológica Israelí. Este libro causó antes y después en la investigación sociológica en Israel. La investigación sociológica en Israel, y que hasta la aparición de este libro hace exactamente 40 años, era una investigación sociológica muy influenciada por las corrientes sociológicas positivistas norteamericanas, lo que los norteamericanos llaman melting point, el crisol de razas, y la idea de Svirsky, entre paréntesis, basada un poco en la teoría de la dependencia latinoamericana, es que en Israel no hay un crisol de razas, sino de que las diferencias sociales son diferencias étnicas, y que esas diferencias étnicas no se van a ir cerrando con el tiempo, sino se van a seguir conservando por la propia estructura social capitalista de Israel. Esta es la tesis de Svirsky, y la idea era un poco hablar qué pasó 40 años después de que se publicó este libro, y que fue realmente un terremoto, digamos, desde el punto de vista
del punto de vista, podemos decir, académico en Israel, a Svirsky le costó su puesto en la Universidad de Haifa, fue expulsado. Yo en ese momento estudiaba en la Universidad de Haifa, no sociología, sino historia del Medio Oriente, y me acuerdo que los estudiantes nos embarcamos en una lucha para lograr de que no lo echen a Svirsky por este libro, pero fue echado y en realidad nunca más volvió, fue admitido en los ámbitos académicos de Israel, pero así con todo, a pesar de que había estado tantos años fuera de los ámbitos académicos, es uno de los sociólogos que más influenció la investigación sociológica en Israel. Todo esto puede ser un poco abstracto y un poco, ¿cómo podemos decir? Un poco académico, hasta que el fin de semana, y tengo aquí la tapa del suplemento del Idiota Haronot, es el diario con más tiraje en Israel, los fines de semana tira 500.000 ejemplares, y en la tapa del suplemento semanal está la ex ministra de Cultura, Miri Regev, que dice así: los Mizrahim, siempre votamos, siempre elegimos dirigentes blancos, y recargo la palabra esta, blancos. Ella no es negra, por supuesto, dirigentes blancos. Llegó el momento de que los Mizrahim hagamos una revolución, tomemos el poder y especialmente que los destinos de este país, la idea de Israel, la dirija una mujer mizrahi. Una mujer mizrahi, por supuesto que, imagínense, ¿quién puede ser esa mujer mizrahi que debe dirigir los destinos de Israel? La misma Miri Regev, que su apellido original es Siboni, de origen tunecino. Ahora, lo interesante del caso de Miri Regev es que aparecer en la tapa del diario más importante de Israel, en el fin de semana, que es el momento de más tiraje de los diarios en Israel, diciendo que la raza blanca hegemonizó Israel durante todo el tiempo y hay que hacer una revolución. Ella dice de los negros, nosotros somos como los negros en Estados Unidos. Evidentemente conmocionó la opinión pública y hace 3 días, desde el viernes pasado que se publicó esta entrevista, una entrevista muy larga de 4 páginas, tamaño grande, está el debate sobre lo que en Israel se llama Ashet Adati, o se llama el demonio comunitario. El demonio comunitario, de acuerdo a la idea, está todo el tiempo dentro de una botella y de vez en cuando alguien la destapa a la botella y el demonio comunitario sale y ocupa toda podemos decir, el espacio político. Y esta vez fue Miri Regev la que destapó y abrió el demonio comunitario, y todo aquel que lee los diarios israelíes de los últimos días, la televisión, la radio, fuera de las cuestiones del COVID-19, que en Israel está de vuelta, no de moda, sino que está de vuelta azotando, el tema este de Mizrahim, Ashkenazim, es un tema muy, muy debatido, horas en la radio, en la televisión, páginas enteras en los diarios. Y yo digo, esto es una cosa interesante, porque Regev no pertenece, primero que no es una Martin Luther King nueva que creció en Israel. Regev tiene profundas ideas racistas frente a la población negra. Ella encabezó manifestaciones contra refugiados sudaneses y eritreos en Israel, la región de Darfur, inclusive planteó de que son un cáncer en el seno de Israel, o sea, de que lo de la negritud de Miri Regev al parecer es una utilización un poco demagógica, pero el hecho es que cada tanto el debate vuelve a la opinión pública, que es las relaciones entre ashkenazíes y sefaraditas, o ashkenazim y sfaradim, una cuestión que, digo de nuevo, el doctor Svirsky la puso sobre el tapete ya hace, desde el punto de vista académico, ya hace 40 años atrás. Y la pregunta es, ¿qué pasa con este debate? Ahora, yo no quiero entrar al debate político, por supuesto, y la utilización que hace Miri Regev, que entre paréntesis, ella no es una persona que surgió desde abajo, digamos, y que se hizo, ¿cómo podemos decir? Hizo una trayectoria política combatiendo desde abajo. Es una política que fue ministra, tuvo una extensa carrera en el ejército de Israel, en Tzahal,
durante muchos años fue la encargada de la censura militar a los medios de comunicación. Es un cargo de mucha responsabilidad en Israel, porque todos los medios de comunicación en Israel están bajo la censura militar, y entonces el censor militar, en todo caso, la censora militar, decide qué publica y qué no se publica, qué se prohíbe publicar y qué se permite publicar, y evidentemente una persona que fue coronel del ejército exactamente no es una persona que vino desde abajo, sino que también ella forma parte de la élite, si podemos decir, por lo menos política y militar, exministra, se cree próxima dirigente del Likud, partido gobernante durante decenas de años en Israel, por lo menos desde el 77, así que no podemos hablar de ella que viene de una trayectoria de alguien que sufrió a carne propia algún tipo de discriminación, pero sí lo interesante es preguntarnos si lo que plantea Svirsky hace 40 años tiene exactamente ahora o tiene algún tipo de reflejo no en el debate político e institucional, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista social, de las dinámicas sociales de Israel. Porque evidentemente la sociedad israelí de hoy no es la sociedad israelí de los años 80. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, tenemos un nivel de, digamos, de academización o, digamos, de entrar, digamos, de abertura o de lo que significan las universidades a muchos sectores de la población, no solamente los sectores más poderosos o más adinerados. Yo puedo, por ejemplo, contar una anécdota. En la Universidad de Ben Gurión hay muchas jóvenes beduinas que estudian, y una profesora me dice, mirá, ¿qué pasa con estas chicas? ¿Cómo están volviendo a la fe musulmán? Son mis alumnas. Yo le dije, no, no están volviendo a su fe musulmán. Son sectores que nunca antes estaban estudiando en la universidad y que están llegando ahora a la universidad. No gente que volvió a sus orígenes, sino gente que nunca salió de ahí, pero está llegando a la universidad. Y esta ola de, digamos, de academización, si podemos llamarlo así, y no sé si el término ese existe en castellano, así que me van a perdonar, o sea, la entrada a la universidad, abarca hasta los beduinos del Negev, o sea, abarca amplios sectores de la población, y también abarca la población, por ejemplo, por supuesto, mizrahi. Por ejemplo, eso tiene que tener algún tipo de reflejo social. No es posible de que el número de académicos de origen mizrahi sea mucho, o gente que haya terminado la universidad, sea mucho más grande que hace 40 años, por supuesto, no solamente en números, sino en proporción, y que no tenga algún efecto social, algún tipo de relación social. No es posible de que, como Svirsky explicó en los años 80, haya una correlación entre clase social y la cuestión étnica. Los mizrahim son los trabajadores y los ashkenazim son, digamos, los adinerados de una manera en general, por decirlo de una manera general. Los explotadores. Todos los explotadores, no, porque ya también en la época de Svirsky hasta el día de hoy hay muchos ashkenazim que son trabajadores manuales, o sea que no son todos partes del proletariado. Claro. Así que es un poco más compleja la situación en Israel. O sea, Israel, por lo menos hasta el día de hoy, desde el punto de vista social, no es un apartheid donde una persona que estudia no puede vivir en otra ciudad o no puede hacer un oficio porque legalmente se lo impide. No sé qué será dentro de pocos años atrás, porque las dinámicas son muy malas aquí, pero eso no existe todavía. Entonces la pregunta es si las ideas que planteó Svirsky hace 40 años tienen valor actualmente. Ahora, también la sociedad en general, Israel no es la misma que en los años 80, Israel está muy integrada hoy en el mercado capitalista, en la globalización, el nivel de vida ha crecido mucho más que en los años 80, es decir, en general, y la situación evidentemente económica y social no es exactamente la misma. La pregunta es si las dinámicas sociales que existen actualmente son las dinámicas que estaban en los años 80 y que fueron reflejadas por Svirsky. Y debo decir de que, a pesar de que la sociedad israelí de los 80 no es del 2020, no es la sociedad israelí de los 80 del siglo pasado, se pasaron ya 40 años, tenemos dinámicas sociales que son
reflejan exactamente esas dinámicas sociales que existían en los 80 e inclusive van más allá, existen desde la creación del Estado de Israel y la llegada a Israel de una gran masa de inmigrantes de origen árabe. Mizrahi no es solamente árabe, debo decir, no es sfaradí desde el punto de vista de la denominación, no son sfaraditas, no todo Mizrahi es sfaradí. Mizrahi es una categoría social, no es una categoría religiosa. ¿Por qué digo esto? Porque sfaradí claramente en la esencia fue una categoría o es una categoría religiosa. Desde el punto de vista social en Israel, sfaradí no es Mizrahi no es todo aquel que viene de origen sfarad, o sea que sus antepasados fueron expulsados de España o de Portugal con la Inquisición, sino, por ejemplo, incluimos en la categoría social Mizrahi, por ejemplo, yemenitas. Como deben saber, la población judía yemenita no es de origen sfaradí, y aparte del punto de vista del ritual, no tienen el ritual sfaradí. Judíos de origen etíope, judíos de origen etíope son, desde el punto de vista de su categoría social en Israel, mizrahim, pero por supuesto que no son sfaradim, tienen otro tipo de prácticas religiosas, mucho que antecedieron esa división entre Ashkenazim y Sfaradim. Judíos de origen de Georgia, no Georgia, sino Georgia en la ex Unión Soviética, están asimilados a la categorización mizrahi, a pesar de que de vuelta, desde el punto de vista del rito, no son ni Sfaradim, ni Ashkenazim, ni yemenitas, etcétera, etcétera. Es una categoría social local, israelí, que yo no creo que se pueda aplicar a otros países del mundo donde hayan poblaciones judías de las mismas características. Entonces, esta categoría mizrahi, ¿qué significa hoy en Israel? Y digo esto porque hasta hace pocos años atrás, en Israel, los censos nacionales, los censos estatales, pedían a aquellos que fueron censados explicar de dónde provenían sus padres y dónde provenían sus abuelos, de dónde provenían sus padres, de dónde provenían sus abuelos. Y la categorización esa se dirime de acuerdo a la rama masculina de la familia. O sea, si mi abuelo nació en Fez, pero mi padre nació en Tel Aviv, yo en la tercera generación soy de origen marroquí, soy de origen marroquí, a pesar de que desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista objetivo, ya segunda generación en Israel. Si mi abuelo nació en Varsovia y mi padre nació en Jerusalén, desde el punto de vista estadístico, yo soy de origen polaco. Ya estamos en cuarta y quinta generación y ya eso no se puede tanto dilucidar. Hay otras formas de dilucidar el origen de las personas, pero lo interesante del caso es que cuando nosotros vemos, hacemos los análisis, no los hago yo, es decir, se hacen en las universidades, estoy diciendo, los hace por ejemplo el doctor Svirsky en el marco de su instituto, el instituto que él dirige, llama el Centro ADVA, el Centro de Estudios Sociales. Lo realizan investigados en la Universidad de Tel Aviv, universidades en conjunto con universidades de Estados Unidos, sobre distintos aspectos de la fragmentación social en Israel. Vemos dos tendencias muy interesantes. La primera tendencia es de movilidad social, es decir, no todos los mizrahim hoy son trabajadores manuales, o son gente que tiene educación relativamente limitada. Vemos algún tipo de permeabilidad en las capas sociales. Por otra parte, ya lo indiqué, tenemos un nivel de entrada a la universidad. Y la me está diciendo que hay que empezar a cerrar, sí, entonces sí, voy a tener que decir muchas gracias, porque yo puedo seguir hablando 1 hora y media sobre este tema, entonces sí, voy a cortar acá. Lo que quiero decir son las últimas investigaciones realizadas en el campo educativo, en el campo social,
muestran de que a pesar de que el Israel del 2020 y el Israel del 1980 son distintos, así con todo, cuando hablamos de nivel de asalariados en Israel, los judíos de origen mizrahi siguen estando muy por debajo de los judíos de origen ashkenazí, La segunda tendencia que existe, a pesar de que hay una gran incorporación de judíos de origen mizrahi, árabes y otros en la universidad, en la tercera y cuarta generación, digamos, estamos más allá de los 80, todavía el nivel de educación universitaria de judíos de origen mizrahi es mucho más bajo que del resto de la población. Y para poder agregar un punto más, el número de profesores de origen mizrahi, de profesores universitarios, es mucho más bajo que el número de los judíos de origen ashkenazí que están en universidades, cuando debo decir que si hablamos de la población árabe tiene el nivel de ingreso más bajo, la cantidad de estudiantes más baja y por supuesto el número más bajo de profesores universitarios dentro de Israel, a pesar de que la población árabe en Israel hoy es aproximadamente un 22-23%, uno de cada 5, podemos decir, israelíes es árabe palestino, ciudadano de Israel. Bueno, yo cierro aquí porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es un tema súper interesante y bueno, como para los anteriores, a mí y yo supongo que a todos nos gustaría profundizar un poco más en este tema que llama la atención, porque uno piensa que Israel es un país igualitario y bueno, todavía falta mucho aparentemente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Efraín. Y pasamos ahora a la cuarta. No, ¿hay algunas preguntas? ¿Tenemos tiempo para una? No hay ninguna. Entonces yo hago una pregunta. Una por el chat, Helen. A ver, enviando. decime. Si no te la puedo hacer yo, lo que prefieras. La pregunta es breve y me parece que está buena para poder cerrar de forma concisa lo que estuvo hablando un poco Efraín. Y pregunta si hoy en día hay una representación de los sefaradim en grandes rasgos dentro de la Knesset. Sí, por supuesto que hay una representación de sefaradim y de mizrahim en la Knesset. Debo decir que en forma paradójica, el Likud al que pertenece la señora Regev, la diputada Regev, nunca tuvo un dirigente de origen mizrahi, pero el Partido Laborista, que fue el que creó en última instancia toda esta discriminación social en Israel, ya tuvo 3 dirigentes laboristas, Gabay, Pérez, y me olvido del tercero, y sí, por supuesto, evidentemente digamos, el peso de la población árabe y de la población mizrahi en número de diputados y de mujeres no es proporcional a su peso en la población, pero claro, por supuesto que hay diputados de origen mizrahi, diputados de origen árabe y por supuesto mujeres en la Knesset. Bueno, muchas gracias otra vez, Efraín, y pasamos ahora a la última ponencia de este bloque, la de Dominique Tomasov-Blinder. Hola Dominique, mucho gusto. Dominique nació en Nueva York y vivió en Buenos Aires, donde se recibió de arquitecta. Desde 1991 reside y trabaja en Barcelona. Descubrir la dimensión histórica del CAL, el antiguo barrio judío, la llevó a conectarse inesperada y profundamente con su identidad judía. Y desde 1999 se dedica a revalorizar el patrimonio judío de Cataluña. Ha creado, entre otros proyectos, el Tours Culturales Urbanos, que le permite conectar el pasado judío de la ciudad con el presente y así lograr un real diálogo intercultural. En su ponencia que trata del cementerio judío del Montjuïc, en uso desde el siglo IX hasta el XIV, Dominique explica cómo se logró obtener el reconocimiento de este campo santo como bien cultural de interés nacional. Dominique, debo decir que presentar este tema es para mí una emoción muy particular, porque cuando en el año 1992
mi marido y yo decidimos hacer nuestro propio peregrinaje en España sobre las huellas de los judíos expulsados, fue una amarga decepción cuando, estando con toda seguridad muy cerca del cementerio del Montjuïc, nadie supo decirnos dónde estaba ni de qué se trataba. Así que tu ponencia seguramente me va a ilustrar sobre lo que no pude hacer hace, no sé, 30 años. Te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Hélène y CITICSEF, por esta oportunidad. Buenas tardes desde Barcelona. Vamos a compartir. Y sigue siendo el caso, esa decepción que encontraste cuando viniste a Barcelona en el 91, sigue pasando en 90 localidades de España porque no saben aún dónde estaba el cementerio, no se difunde. Voy a compartir con vosotros parte de mi trabajo, cuya línea es básicamente ser activista por el patrimonio. Soy arquitecta, he investigado, pero activo para una dignificación del patrimonio, básicamente para que se tenga en cuenta esa alma de la que hablo en el título, que es el elemento diferenciador de cada cultura que da la base de la creación de un espacio ocupado por los seres humanos, por ejemplo un barrio, un cementerio. Y en un proyecto de recuperación de patrimonio, creo que ese alma tiene que lucir en todo su esplendor y en toda su dimensión, y no puede ser sin la contribución del colectivo judío, que fue quien, en el caso del cementerio, por ejemplo, quien lo creó. Los cementerios tratan con un tema vital, y es el enigma del ser humano. La vida y la muerte es un tema muy sensible. Me interesan los cementerios no desde el punto de vista arqueológico, sino desde el punto de vista de esta intangibilidad, ¿no? Barcelona está en la costa del Mediterráneo, cerca de la frontera con Francia, y si bien la ciudad está muy extendida, la parte antigua es la que marco aquí, y es donde se desarrolló la vida en la Edad Media, con otros burgos alrededor, y esta zona verde, que es una montaña, se llama Montjuïc, montaña de los judíos, desde el siglo IX, como voy a explicar ahora. En la parte del gótico, del barrio gótico de Barcelona, la parte antigua, había dos barrios judíos en cuanto a espacios urbanos característicos de la vida judía, y había la zona del cementerio. La marco así con un óvalo porque todavía no sabemos exactamente la forma de su perímetro, pero es más o menos allí. Los judíos también tenían campos de trabajo, de cultivo, etcétera, pero como asentamiento urbano y el cementerio, que es otro hogar, el hogar para el resto de los tiempos, están estas dos zonas. La población judía de Barcelona llegó a ser de 4.000 personas en la Edad Media, y era la ciudad del Reino de Aragón con la comunidad judía más grande. Las noticias primeras que tenemos de la presencia judía, me refiero a documentos, nos remontan al siglo IX, a la mitad del siglo IX, segunda parte del siglo IX, una responsa rabínica con los judíos de Barcelona, una venta de un solar que ya en 878 este pedazo de tierra está en el monte Judeigo, o sea que si ya se llamaba con este título el monte de los judíos, el cementerio, que es lo que le da el nombre, estaría funcionando por lo menos por un par de décadas, es una suposición. Y luego más adelante, bastante más adelante, finales del siglo XIV, en una carta de la comunidad judía de Tortosa al rey de Aragón, donde piden permiso para agrandar su cementerio, se refieren al de Barcelona diciendo que es muy grande, muy antiguo, donde hay tumbas de 500 años o más, con lo cual nos vuelve a remitir a esa segunda mitad del siglo IX, y no hay datos ni siquiera aproximados que hablen de judíos antes de esta época. El Montjuïc
al finalizar o al iniciar el siglo pasado, digamos, tenía un aspecto como había sido casi siempre, canteras, zonas agrícolas, un castillo, y la zona del cementerio era esta que marco. El correr del siglo XX lo convirtió en nuestro parque central, no por la ubicación geográfica dentro de la ciudad, sino por la cantidad de actividades culturales, de deportes, espacios naturales, etcétera, que podemos encontrar, al punto que ya no lo llaman la montaña de Montjuic, lo llaman el parque de Montjuic. En el curso de la primera parte del siglo XX hubo construcciones en todo el Montjuic, pero en la zona del antiguo cementerio, cuando se construye este club de tiro, se encuentran 171 sepulturas, se encuentran algunas lápidas y en las excavaciones se rompen bastantes de esas lápidas. En total no tenemos más que 20 y tantas lápidas, entre fragmentos y piezas enteras de ese cementerio. Un poco más adelante, en una zona contigua, se construye un parque de atracciones donde los juegos están exactamente por encima de las sepulturas, o sea, debajo de ese pavimento rojo hay sepulturas. Este parque de atracciones, al caducarle el permiso de operación, se convierte en un hermosísimo parque, pero todavía no se está hablando de que fuera un sitio donde evocar la memoria de la comunidad judía, y mucho más que eso, donde se respetaran a esos entierros que hay, a esas sepulturas que hay bajo tierra. De las estelas funerarias que os dije, 20 y tantas, traigo solo ahora dos ejemplos y un tercero luego. Este fragmento, por más pequeño que es, tiene la fecha, y vemos, y es el de los fragmentos datados, es el más antiguo, de mitad del siglo XI. Hay las lápidas que no están ahí. ¿Por qué no están? Porque cuando desapareció la comunidad judía, que se desintegró y se distribuyó por otras tierras, ahora explicaré cuándo, las lápidas fueron vendidas para construcción. Y hay paredes en algunos edificios del centro, este edificio está al lado de la catedral, en donde se pueden ver fragmentos de inscripciones en hebreo. Los edificios que se hicieron con nuestras piedras, no todos están en pie, porque al ser construidos en el 1500, 1600, ya se han reemplazado por otros edificios. Así que también tenemos pocas de estos pedazos de sepulturas. En el año 2001 se hace una excavación programada para urbanizar una plataforma, que es lo que muestra este dibujo de un despacho de arquitectos, para poder hacer un jardín que lo llamarían los jardines del mirador del campo de tiro. Está al lado del club de tiro que mostré recién, y se excava para ver qué profundidad tienen para poder poner los cimientos, para poder tirar las tuberías, etc. Igualmente el título no hace ninguna referencia a que esto tuviera que ver con la historia judía de esta parte de la montaña. Entre estas 500 y pico de sepulturas se encuentra una sola lápida, que corresponde a una mujer, como aquí pone el epitafio está completo, y es del siglo XIII. En el 2006, el ayuntamiento anuncia en prensa que se van a iniciar esas obras según el proyecto de este despacho de arquitectos. Con un colega de mi comunidad, también arquitecto, organizamos una movida para que las comunidades judías de Barcelona soliciten al gobierno catalán que esa zona se declare como bien cultural de interés nacional, que sería la clasificación patrimonial más alta que contempla la ley de patrimonio catalán, similar a la que se hace a nivel estatal, nacional. La zona que definimos es la zona punteada, basado en hallazgos previos de sepulturas y en la topografía del lugar. Lo hicimos conjuntamente con el director quien sería el director de nuestra investigación, que os explicaré en breve, y con los técnicos del gobierno catalán. El círculo blanco es la zona que está pendiente de actuación. Establecimos un centro de estudios para iniciar una investigación para definir los límites del cementerio sin recurrir a más excavaciones, porque nuestra
tradición establece que las tumbas no se deben abrir. Y si vamos a respetar esta parte de la historia como una parte diversa de la identidad social de esta ciudad, deberíamos respetar el criterio judío en cuanto a los cementerios y a las sepulturas. Fueron dos centros de estudios que iniciamos esta investigación, contratando gente que fuera a los archivos. Mientras estábamos investigando, en el año 2009 se otorga la clasificación de bien cultural, no se inician las obras del jardín que estaban previstas y el sitio sigue viéndose como un lugar de nadie, tierra de nadie, pendiente de algún día, espero poder verlo, hacer un jardín de memoria honrando a la comunidad judía que vivió en Barcelona. Ese mismo año 2009 se firma entre el gobierno y la Federación de Comunidades Judías el primer documento, sería la primera vez que se establece que al encontrar un cementerio judío en obras de construcción, hay que comunicarlo a la Federación de Comunidades Judías. Y esto fue parte de nuestro trabajo también. Movimos cielo y tierra para tratar de tener excavaciones en Toledo, en Tárrega, en Lucena, y con toda esta movida hubo las autoridades competentes que no querían hablar con nosotros, tuvieron que buscar una solución. Y la solución es esta, que por lo menos ahora se notifica a la Federación. Desde el Centro de Estudios escribimos un libro al cual invitamos a 4 académicos respetados, entre ellos Yom Tov Asís, de bendita memoria, que murió hace pocos años, a escribir sobre la tradición funeraria, sobre cómo se forjaron diferentes aproximaciones a la misma en Barcelona y en Cataluña, los criterios en los que se basan nuestras tradiciones. Es el único libro sobre la tradición funeraria judía que existe en España. La investigación se basó en referencias arqueológicas. Esta era la zona del parque de atracciones, pero antes de eso hubo una batería militar. Seguramente se encontraron algunos huesos, pero no están bien documentados. Esta es la zona del club de tiro, en donde se encontraron 170 y pico de sepulturas. Aquí fue la campaña planificada de excavación arqueológica en previsión de la urbanización o el paisajismo que se iba a realizar en este sector. Tenemos referencias notariales que excedieron nuestras expectativas. La primera es, todavía recuerdo el día que el documentalista nos dijo que había encontrado este documento, es el documento por el cual el rey de Aragón cede el cementerio judío a una orden de religiosas, y como veréis es de 1394. La comunidad judía de Barcelona no se recupera del ataque que sufre en 1391, cuando se dan una serie de, una ola de ataques a las comunidades judías en toda España. Barcelona no se recupera. Y este documento define con mucha claridad, sin GPS, porque no existía en esa época, los límites en los 4 puntos cardinales de esta tierra, al oriente, occidente, sur y norte. Y pone los nombres de los propietarios. Entonces tendríamos un punto de partida para ver de ahí en adelante a quién se fue vendiendo o quién fue heredando esa tierra y cómo se fue subdividiendo, porque es lo que pasó. En la cantidad de documentos, no sé si 1000 tal vez, no sé, pero fueron 3 archivos notariales, y en la cantidad de documentos que hemos visto traigo simplemente citas de cada siglo para que veáis que en la descripción de las parcelas sigue habiendo referencia al antiguo cementerio judío, al lugar llamado el Camino de los Judíos, en el Monte Judaico. En el Monte Judaico, al lado del cementerio antiguo judío, están en latín porque era la lengua de la época para documentos oficiales, y ya en el 1900, incluso en el siglo pasado, en castellano se refiere al lado del cementerio de los judíos. O sea que la memoria en papel no se perdió. Las referencias cartográficas son pocas, pero son muy valiosas. Esta es la más antigua, 1694, en el detalle que os amplío, dice Fosar de los Judíos, en la zona donde nosotros estábamos haciendo la investigación, la zona que sabemos que era
la zona general del cementerio. Este es un documento que es una joya, hecho a mano, con los nombres de cada propietario de las parcelas. He pintado diferentes elementos que se repiten como topónimos en los documentos, a más de los nombres de los propietarios. Se habla de un solar, una parcela que toca con el torrente de los Naranjos, el número 6, la Fontrovada, la Vista Alegre, la Torre Forta, son 1, 2 y 3, aquí en la lista son edificaciones, lugares de recreo donde había agua brotando como de manantial, digamos. No existen actualmente, pero las referencias en los documentos nos permiten ir ligando la descripción de las parcelas para poder definir los límites del cementerio. Esto es lo que buscábamos. Este camino amarillo es el que actualmente sube al castillo. Esta es la zona estudiada, porque más allá no era el cementerio. Y este documento, de un poco más adelante, del 14, tiene una identificación de las parcelas con un número, y estos números van ligados a cajas, o a cajas sí, de los documentos de los notarios. No todas las parcelas tienen su volumen de documentos, pero de las que hemos podido estudiar, nos ha permitido sobreponer sobre la vista aérea de ese sector de la montaña los elementos de topónimo como el torrente. Por ejemplo, la parcela 174, en su descripción nombran que al sur, que sería esta línea roja, los puntos calientes lo llaman en arqueología, y al este, tenemos una Rosa de los Vientos abajo, toca con el cementerio judío, con lo cual esta parcela tiene que haber sido del cementerio judío. Parte de esa parcela es donde se encontraron huesos a final del siglo XIX. Luego esta otra parcela también toca con el camino de los judíos. El morado, la línea morada, es el camino de los judíos, que aquí está marcada en línea de puntos porque simplemente es unir un punto y otro, porque no hay descripción para estas parcelas, pero podemos proponer que este era el camino por el cual podían subir tanto de una punta como de la otra, y en algún punto a lo largo de este cementerio habría habido la entrada y una fuente, que es lo tradicional en los cementerios. Proponemos que la parte a la derecha del camino, que está marcado en blanco, sería la primera parte del cementerio, y que el cementerio se extendió, tuvo una expansión en el siglo XIV, cuando la población de la ciudad y la judía crecieron también hacia el otro lado. En una época que ese camino no existía, el camino que era para subir al castillo era este marrón, ese camino vino después. Es complejo de explicar, pero podéis entender que fuimos haciendo capas para proponer que esta fue la extensión del cementerio. Entregamos en 2012 la memoria de la investigación a las autoridades del gobierno catalán y a las autoridades del gobierno municipal, Museo de Historia y sus servicios de arqueología, y recién este año estoy empezando a hablar, o sea, 9 años después, a hablar con estos técnicos para ver si ellos han cotejado la información, si tienen otros datos, etc. El solar pendiente de actuación se puede ver desde esta barandilla, donde la gente, hay un kiosco, ahora se lo ve pelado, pero cuando hay turismo, y incluso la gente de Barcelona se suben a esta parte de la montaña, desde donde hay una vista espectacular sobre la ciudad. Lo que está al pie es parte de nuestro cementerio, que todavía se lo ve de esta manera. La mayoría de la población no sabe la historia del cementerio de Montjuïc. Aquí se puede explicar por qué la montaña se llama Montjuïc, porque es monte de los judíos, y que evidentemente un proyecto que respete la memoria acercará este espacio a la sociedad local y a los visitantes a la ciudad. Los antiguos cementerios son una casa eterna, como dije antes, y es mi idea que debemos respetarlos con los mismos criterios con que se han creado. Ya me gustaría que en todos estos congresos de herencia que fomenta España para la recuperación de la cultura sefardí, los sefaradíes dijeran: tenemos que tener señalizados todos nuestros cementerios. Aquí algo pasó con olvidemos la línea negra. Hay
se supone que hubo 100 cementerios en España. Yo he podido ubicar en este plano 90, sabiendo en qué localidades había comunidad que gestionaba un cementerio, porque no todos tenían cementerio, como dijo antes Esther. 6 cementerios se han encontrado, se está trabajando de alguna manera o de otra en ellos, y el resto no hay ni un solo cartel. Los antiguos cementerios sirven como recursos, digamos, para muchas funciones, digamos. O sea, nosotros hablamos de sociedades diversas, y respetar un cementerio de una parte de esa diversidad sería una forma de realmente hacer lo que se dice, ¿no? Generar diálogo intercultural, construir una memoria plural y activa, o sea, darle un valor hoy en día. Se puede usar para la educación y la cultura, y además no se puede olvidar que servirían para nexo de la gente judía que vivimos hoy en la ciudad, en este caso, con nuestro pasado. A mí me sirvió para encontrar una razón, aparte, bueno, es a lo que me dedico, a mi trabajo, encontrar esta forma de recuperar esta memoria y darle un valor actual. Pendiente, el inventario, la investigación en cada una de las localidades, y señalizar e informar sobre cada uno de los cementerios. Y pendiente, algo que parece imposible, no he encontrado ningún espacio en el que se presente de esta forma el diálogo entre opuestos, ciencia y religión, que se los ve como contrincantes cuando en realidad se podría trabajar conjuntamente para dar un mejor resultado, que no sea simplemente una cara del estudio de estos espacios. No sé si llegué a tiempo, me quedó poco... Sí, mira, me daba mucha lástima interrumpirte, que me disculpen todos. Me pasé, disculpad. Te pasaste 5 minutos, pero bueno, como sos la última, me tomé el permiso, perdón a todos, de dejarte terminar. Muchas gracias, súper interesante. Bueno, a mí en particular es un tema que siempre me ha fascinado, el pasado judío en España, así que espero que podamos seguir haciendo este tipo de charlas, descubrimientos. Y bueno, y hemos terminado la primera parte de nuestro simposio. La verdad que esas 4 ponencias distintas y con puntos en común fueron excepcionales. Les agradezco de corazón a todos los que prepararon esos maravillosos trabajos. Y bueno, nuevamente les digo, para mí sería un enorme gusto volver a escuchar a cada uno de ustedes con un tiempo adecuado, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos esta tarde. No hay ninguna pregunta, ¿no? No tenemos preguntas, pero bueno. Sí tenemos avisos para seguir haciendo. Y también agradecerte a vos, Ellen, por tu conducción, que ha sido realmente maravillosa, y que desde aquí, desde el CICSEF, nos damos un gusto enorme. No solamente, como dijiste vos, hoy con estos 4 expositores, con Esther, con Manuel, con Efraín, con Dominique, que han sido de lujo, sino que también con tu conducción, que le ha dado un toque majestuoso a todo esto. Así que realmente un placer, Ellen, escucharte y decirte a vos y a todos los que nos están acompañando del otro lado, recuerden que seguimos con el simposio, hay más. Hoy tenemos 2 mesas, ¿sí? A las 17 horas y a las 18 horas. El link es el de las 17 horas, ¿sí? El link está en el flyer. Ingresando, ya con eso se garantizan todo lo que viene por delante. Y solamente para adelantarles los títulos, ¿sí? de las exposiciones que vamos a tener hoy. Dentro de un ratito vamos a estar hablando de Shlomo Ibn Gabirol y la poesía nefanda. Juan de Torquemada, defensor de los judeoconversos. El estado de los conversos en España después de los disturbios en Toledo de 1449. El perfil sociodemográfico y distribución geográfica de los judíos de origen marroquí que fueron encuestados en el Censo Nacional de 1895. Albert Einstein, indirecto motivador
del sionismo sefardí entre 1925 y 1926. Hago un aviso también de que a Susana Brauner la vamos a tener el lunes a las 12 del mediodía, así que su exposición se pasa para el día de mañana. Y también un título más que vamos a tener hoy a la tarde es 1000 años de espera, 1000 geografías de distancia, la historia de la escuela Ibn Gabirol. Así que con esto vamos a darles un descanso. Los que estén en Europa, en Medio Oriente, pueden merendar. Los que estamos acá del otro lado del continente, en América, podemos tomar un rato para almorzar. Y quédense del otro lado acompañándonos, que se viene mucho más del 8º simposio, se viene mucho más de la cultura sefaradí. Así que lo seguimos esperando, tanto en Facebook como en Zoom. Será hasta dentro de un ratito. Pueden aprovechar, descansar, almorzar, lo que ustedes quieran. Nos despedimos con un poquitito más de música, ¿les parece, de Fortuna? ¿Sí? Ahí Graciela me dice que sí. Nos vemos en un ratito. Por tu puerta yo pasé, te vi dejar sentada.